Bueno, pues los cárteles en nuestro país, en México, son los que ofrecen los mejores sueldos a los egresados e incluso estudiantes universitarios de áreas de la química. Y es que de acuerdo a un reportaje publicado por el New York Times, bueno, pues reveló que los grupos criminales en nuestro país, particularmente se menciona del cártel de Sinaloa, bueno, que están empleando a jóvenes egresados de las universidades de las áreas de química. ¿Sabe para qué? Para ponerlos a trabajar en sus laboratorios con la fabricación y sintetización de drogas sintéticas, esto para potencializarlas. Además, bueno, pues el New York Times revela que cuáles son las entidades también que le pagan mejor a los químicos, a esta profesión en el país. Y no me lo va a creer, pero el estado de Colima es de los que mejores le paga a las personas profesionistas del área de la química, con hasta 28,000 pesos mensuales. De ahí viene una picada que yo creo que el promedio nacional estaría cerca de los 4,500 pesos quincenales para esta profesión. ¿Sabe cuánto paga? ¿Sabe cuánto paga estos grupos delictivos? Por lo menos han llegado a ofrecer hasta 20,000 pesos a estos recién egresados que buscan una oportunidad para trabajar, no la encuentran, y cuando la encuentran, se topan con pues empleos con salarios paupérrimos que no les ajusta para pues construirse una mejor calidad de vida. Es por ello que dice y sostiene el New York Times en unas entrevistas que realizó tanto algunos estudiantes egresados de esta área química, pero también del grupo de grupos delictivos, pues reconocieron esta realidad. ¿Qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a esto que se publicó en el New York Times sobre los jóvenes egresados de las universidades en nuestro país que están siendo reclutados por grupos criminales para trabajar en los laboratorios? Bueno, pues la presidenta desestimó que esto se esté viviendo en nuestro país. Incluso dijo, para restarle importancia, dijo que ese reportaje se basó en una serie de televisión de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo en la mañanera. Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Pero que ocurre en, no sé en qué estado, Nuevo México. Hay una serie muy conocida, que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información, y en todo caso a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso. Entonces, esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando las drogas, no necesariamente, no empezó en otro lado. Y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos, que de alguna manera muestra como un profesor de química, y además, como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta. Entonces, no conocemos hasta ahora, por lo menos es el informe que tengo de la Secretaría de Seguridad, y de todas maneras siempre hacemos investigación. Bueno, pues así, con esa sonrisa incluso, como burlándose de este reportaje de New York Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le resta importancia a un tema que realmente debe de estar preocupando y ocupando a las autoridades atender este tema también, ¿no? Que lo están haciendo en el área de la educación, pero falta atenderlo de manera directa. El poder cambiar la realidad del país va a llevar muchísimos años a través de la educación, y es el método, es el modo, es el camino. No estoy diciendo que no es el camino, claro que es el camino, pero hay que atender ya las causas inmediatas. Y en ese sentido me parece preocupante que sea la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la que desestime una realidad que, déjeme decirle, están viviendo millones de familias en nuestro país. También va a decir la presidenta Claudia Sheinbaum que es mentira que se esté viviendo un éxodo en los estados de Michoacán,
en los estados de Guerrero, en el estado de Chiapas, por ejemplo, donde cientos y miles de familias en los últimos años han sido desplazadas por los grupos del crimen organizado. También va a decir que no tienen información, por ejemplo, de cuando los grupos criminales llegan a estas comunidades en estos estados que le acabo de mencionar y que obligan a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los padres, a los hermanos a trabajar con ellos como sicarios. Esta realidad tampoco la conocen en nuestro país las autoridades. Y pareciera que no, porque hasta el día de hoy no han hecho una sola acción contundente para regresarle la paz a esas comunidades. Así como se está viviendo esa realidad donde obligan a estos jóvenes, a esos grupos criminales, a trabajar con ellos, y si no, pues los matan ahí enfrente de sus familiares. Y eso ha obligado a las familias a abandonar sus tierras, a abandonar sus casas, porque ya no se sienten seguros donde están viviendo. ¿Qué se puede esperar de jóvenes, talento mexicano, con conocimientos de química, con esa necesidad que tienen los grupos del crimen organizado de tener personas capacitadas, preparadas para que puedan sintetizar las drogas? ¿A poco suena tan descabellado realmente que los grupos del crimen organizado recluten a jóvenes para que trabajen en sus laboratorios, ofreciéndoles salarios 3 veces por encima de lo que podrían encontrar en cualquier trabajo fuera? Esa es la realidad del país y no, negándola no se va a resolver. Pues que también a poco van a decir que no tienen información de esto que les estoy comentando, cuando todos los días en medios internacionales y nacionales se está dando cuenta de lo que están viviendo millones de familias en nuestro país desplazadas por los grupos del crimen organizado en Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, por ejemplo, para muestra un botón, no nos vayamos tan lejos. Bueno, pues eso, así, con esa sonrisa, pues las autoridades en nuestro país dicen, no, eso no pasa en nuestro país, eso pasa en las series. Bueno, pues estábamos viviendo, somos protagonistas de nuestra propia serie de terror con los grupos criminales en nuestro país. Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios, ¿qué piensan al respecto de este tema? Y con gusto le vamos a dar lectura.